Ya, María. Están toda mi gente. Bárbara y Lamien, que no lo ha saludado. Yo soy la hermana de Jaime, que muchos ya me ubican ya. Mira, hoy día no hubo, bueno, el abogado acá lo va a dar las explicaciones. Yo lo único que le voy a pedir, las gracias Lamien por estar ayer con nosotros. Anoche igual hicieron el intento de estar acá, bueno, los tres huehuicas, los huevos, pero eso no importa Lamien. Importante es la fuerza mía, ya de repente como que me bajo igual, pero estoy acá y tengo que estar por mi ñuque porque ella es el que me necesita a mí y yo lo necesito a ella igual, por eso yo trato de cuidarlo y muchas gracias también estar acá presente con nosotros y esto es muy valorable también de que están acá con nosotros y ahora por pueden cambiar. Ahora, y eso por lo menos, muchas gracias y ojalá estar otro martes otra vez, no sé, de aquí ahora vamos a planear qué podemos hacer nosotros como familia igual. Bueno, si yo no estoy acá en Santiago, de repente por la situación, mi bebé que está por ahí, igual más o menos delicadita de salud. Así que yo igual lo ando bien de salud, así que te lo pueden transmitir. De repente quizás, capaz que el martes no esté, pero no yo creo que sí voy a estar porque tengo que estar acá. Y eso por lo menos. Muchas gracias por estar acá. Siempre Huawinamkai. Muchas gracias nomás y acá lo dejo mi cuestión. Lo dejo la Chal, Madrid también. Mai Pupeño por también. Igual, muchas gracias por el apoyo, la campaña que ustedes han hecho acá. Quizás mi persona no ha podido estar todos los días martes o las semanas anteriores porque en la zona están pasando muchas cosas y lamentablemente que yo he tenido trabajo duro también para allá y el gobierno con su estrategia está tratando de dividir y debilitar a los hermanos que ellos en algún momento se sumaron y no tienen los conocimientos ancestrales de nuestro territorio y son ellos los que lo están manipulando, Pupeñi. Y también nosotros estamos trabajando duro para hacerle entender que los consejos del gobierno no son buenos, no son los más adecuados. Nosotros estuvimos al borde de tener un problema con la vecina comunidad, pero para mí ha sido un trabajo firme, duro, de poder hacer entender los peñis cuando estamos en dificultad. Y lamentablemente que el gobierno también día y noche planea cómo hacerlo y cómo joder el movimiento de una recuperación que es un deber y un derecho. Y nosotros en el mismo minuto casi le agendan las audiencias en distintos sectores para debilitarlo. Eso es lo que ellos lo programan todo al mismo tiempo en 3 o 4 lugares. Entonces, por eso nosotros también en la comunidad tradicional Los Locos hemos estado trabajando, Peñi, Lamien, para que estas cosas se tomen como debe ser al interior de la comunidad y también obviamente que en nombre de Jaime Mendoza nosotros vamos a seguir trabajando, Peñi, aunque estuvimos muy mal, pasamos un momento muy difícil por los mismos, Peñi, porque a veces
creemos que las cosas, los consejos de gobierno son los más adecuados, pero no es así, porque siempre van a conseguir lograr debilitarlo y ser ellos los ganadores en este sentido. Por eso nosotros igual le damos las gracias, Peñi, por acompañarlo a ustedes acá, porque no todos podemos viajar por recursos económicos, que siempre hemos tenido problemas. Así que muchas gracias. Estos días nosotros vamos a tener trabajo y la próxima semana vamos a estar acá, Peñi. Cualquier cosa nosotros hoy día ya con la Lamien podemos decir que hay harto que hacer, porque no hay que descuidarse de todo esto en el monopolio que intenta derrotar y ocultar la verdad, pues, Peñi. Así que eso es lo que queremos nosotros, de que no los ganen. Así que no sé si alguien más tiene alguna palabra que hacer un alcance también. Peñi Víctor. Peñi Víctor, ¿usted algún alcance? Bueno, Peñi, también sabemos que la situación del pueblo mapuche nunca ha sido fácil, nunca ha sido una situación agradable desde la época de los españoles. Sabemos que esta es una lucha larga, es una lucha difícil, llena de sacrificios. Pero también dentro de eso, esta lucha nos demanda mucho compromiso. También nos demanda mucha perseverancia, pero consecuencia en lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos. Sabemos que la historia, a cada uno quizás, igual los poetas lo dicen, cada uno de nosotros tiene nuestra propia historia al final y al cabo. Y de esa historia nosotros tenemos que hacernos responsables. Yo como padre, familia, como huaychafe, como huarquén de mi zona en Coyipulli, debo hacerlo. Y hoy día eso es lo que nosotros igual planteamos, de que la gente, los mapuches, donde estemos, nuestra trinchera de lucha va a estar ahí, ya sea en el pueblo, en el campo, en la comunidad, a donde sea. Entonces creo que esa es nuestra responsabilidad. Hoy día estamos llenos de obstáculos, estamos llenos de incertidumbre, producto de que el Huinca nos tiene oprimidos. Y cuando el mapuche se levanta y reclama su derecho, levanta la voz, el Huinca se asusta. Y cuando nos juntamos, más se preocupa. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tener claro que el día de mañana alguien va a ser asesinado, alguien va a ser torturado, va a ser encarcelado producto de este sistema agresivo, violento, opresor. Entonces, el mensaje es de que cada uno de nosotros pueda tener la interesa, la voluntad de unir, de poder hacer un pequeño aporte y de poder apoyar a esta lucha, a esta causa. Porque al final y al cabo, aquí los hermanos que no son mapuche deben entender de que este es un proyecto de lucha. Esta es una cuestión política, en donde igual todas estas políticas de Estado también perjudican a la gente que no es mapuche. Entonces, por lo tanto, los problemas hoy día sociales son transversales. O sea, el problema que tiene el pueblo mapuche también lo tienen cientos de miles de chilenos. El tema de la contaminación, el tema de la radiación, dicen hoy día, cambio climático, nos afecta a todos. Como dice la canción, cuando sale el sol, sale para todos, no sale para unos pocos. Entonces, por lo tanto, al final y al cabo, no es tan solo el tema de la tierra, aquí hay derechos políticos colectivos del pueblo mapuche que están en juego. Y hoy día el gobierno de Estado no tiene la voluntad política de dar solución a estos problemas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender eso, aunar fuerza y aunar criterio, tener la capacidad amplia de buscar ayuda con la gente que quiere apoyarnos. Sería eso nomás por pedir, tanto más. El mismo día martes también va a tener su día de petición, quizás alguna cosa que quiero darle la palabra, Peñi, para que usted más o menos exprese y a lo mejor darle las gracias también a los Peñi que lo acompañaron. Arimari con Puché. Primero que nada agradecer a la gente que ha llegado hasta acá, de alguna manera a solidarizar y nuevamente decir de que sí se están cometiendo irregularidades en territorio mapuche y me parece súper bien que hoy día haya gente apoyándonos acá frente a los tribunales.
Esperamos que este próximo martes globalizar esta movilización acá. Sabemos que está el tema de los hermanos del Peñi Jaime, y también está el tema de nosotros como Huentewinculmapu, de los 3 Peñi que fueron condenados. Fue un juicio, como bien lo decía el abogado, lleno de irregularidades. Se han cometido muchas irregularidades, no tan solo en ese juicio, sino que en todos los juicios que han venido sucediendo, en todos los juicios que han estado en contra de mapuche. Entonces eso tenemos que decir basta. Nosotros estamos acá, quizás yo hoy día vine solo porque había un 80% de probabilidad de que sí se suspendía. Entonces el próximo martes la idea es, yo personalmente le pido a ustedes que nos puedan colaborar, que nos puedan ayudar y también hacer alguna movilización, tanto como aquí afuera o también no sé, pues una marcha. Y la idea es que lo que siempre hemos llamado nosotros, unir nuestras luchas, o sea, una sola lucha, unirnos como pueblo, y eso lo va a hacer victorioso. Y el llamado también de todos los peñis, de los presos, ha sido de unirse, de unirnos como mapuche, la diferencia dejarla a un lado, y la lucha es una sola. Y el enemigo también es uno solo, o sea, aparte de los transnacionales, de las empresas forestales, es el gobierno el que está aplicando ley antiterrorista, es el gobierno el que está encarcelando a nuestra gente, es el gobierno el que está persiguiendo a los dirigentes que hoy día se están levantando. Y eso tenemos que también decirle basta, no pueden estar sucediendo estas cosas. Con eso termino Peñi Pulamien, y agradecerle nuevamente de que estén hasta acá. Bueno, yo me voy a quedar hasta el día entero, tengo que hacer muchas cosas igual, así que muchas gracias, Peñi. Chao. Peñi Lamien, estaríamos terminando ya. Como le decía yo, bueno, ojalá que lo que nosotros estamos programando también en nuestra zona, ojalá salga bien, y sabemos que no va a ser difícil, o sea, no va a ser fácil, pero hemos ya hecho todo lo alcance, hemos acordado todo, y esperar que esto salga bien nomás, y que ojalá la otra semana lo puedan apoyar todo, y ojalá que hayan más de lo que hay. Así que muchas gracias, yo me voy a despedir de ustedes, Peñi Lamien. Mari Compuche, Mari Pulamien, Ubuenui. Hoy día martes nos reunimos nuevamente temprano fuera de la Corte Suprema por el caso del asesinato de nuestro Lamien Jaime Mendoza Collillo, a los que se suma la revisión del caso de los hermanos Montoya de la comunidad Huentewinculmapu. Estamos con la familia Mendoza Collillo, y en este caso hoy nos acompaña también el huelquén Hugo Melinao, huelquén de la familia, que va a dar los detalles de por qué nuevamente esta postergación, y esperamos que ya la próxima semana sea la última vez en que tengamos que estar frente al palacio, a este edificio que se dice de justicia, para que la causa sea definitivamente vista y se dicte sentencia en el asesinato de nuestro hermano. ¿Qué lo dijo usted? Yaitateco Lamien, Chaltumay, Compuche, Mai, así es como la Lamien lo mencionaba sobre el recurso de casación de Jaime Mendoza Collillo, que lamentablemente el Poder Judicial ha ido dilatando todo esto para que la familia de alguna manera se decaiga, pero nosotros estamos claros que son estrategias no tan solo del Poder Judicial, sino también del Poder Político. Nosotros no lo vamos a rendirnos, y es por eso mismo, Peñi Pulamien, nosotros estamos convocando una marcha para el día lunes 1 de abril del presente año, que ojalá simpatizantes mapuche y no mapuche nos puedan apoyar para ese día a las 7:30 de la tarde. También una de las cosas que están sucediendo mucho en la Araucanía, en Ercilla sobre todo, la represión policial constantemente cada día más
igual nosotros estamos claros de que en esta reivindicación ancestral los poderes del Estado, como por ejemplo el gobierno en este minuto, cada vez ha militarizado más la zona, ha hecho hostigamiento continuo en la comunidad. Nosotros queremos que esto se dé a luz y por eso mismo nosotros lo vamos manifestando, porque cada día se sigue aumentando la represión y cada día al pueblo mapuche lo quieren dejar más en la pobreza, pero nosotros siempre vamos a estar manifestándonos en contra de aquello que está en contra de nuestro pueblo mapuche, que cada día estamos intentando por sobresalir y recuperar obviamente todo lo que es perteneciente al pueblo mapuche. Hacemos un llamado en general con la familia Mendoza Collido, en general a los mapuche y no mapuche, a que los puedan apoyar para el día lunes. Igual vamos a estar, sé que no vamos a estar solos, sé que la familia Mendoza Collido y muchos de los peñas que han estado en este minuto en cárcel clandestino, ojalá no hayan más muertos. Por eso mismo nosotros queremos que estos políticos punga, como así lo menos decirlo, terminen de una vez por todas, y ellos saben de que tienen una deuda histórica con nuestro pueblo mapuche y es lo que nosotros le vamos a reclamar, y no hay ningún delito en manifestarlo, es un derecho de nuestro pueblo mapuche. Eso es una película bien Chaltumay. Bueno, también armar ya lo que nos vendieron hoy día, otra vez lo que viene que no pudieron venir, y le pido las gracias nuevamente a ustedes los que están aquí conmigo otra vez. Bueno, disculpas les pido de alguna manera porque me ven así con la cara medio decaída, porque también soy un ser humano. Ando bien y hoy día estamos acá otra vez nuevamente por lo mismo de mi hermano, ya no sé hasta cuándo. Quieren seguir haciéndole trampa y eso no lo vamos a lograr. Vamos a dejar que siga haciéndose eso y no lo vamos a permitirlo nosotros como familia. Vamos a luchar hasta donde pueda, rasguñando, pero vamos a llegar hasta el final. Y eso, por la mujer, muchas gracias por estar acá de nuevamente con nosotros dándole un cafecito. Y eso. Y hago llamado igual para el lunes. Ojalá que todos los larguenes participen en esta marcha, que nosotros lo necesitamos, esa buena, esa fuerza que ellos tienen, jóvenes. Y disculpa esta chiquitita que anda metiendo bulla. Ese llamado que lo hago también, que estemos como mapuche ese día unidos como todas las veces, y que participemos en esta marcha. Eso, ojalá que participen harta gente, harto las mienes y no las mienes, y buscar justicia donde se pueda buscar la mienes. Eso sería mi llamado. Sí. Eso es lo que nosotros queremos, huevar. Mai Flamien, Chingaka, Panatachi, el Bunmo, Kachiwaria Meu, Pintu Papa, nosotros queremos justicia para mi hijo que ha fallecido hace años. Flamien, Chawaiman, Renemain, Chibucatmain, Flamien, Alumain Anewen, Alumain a fuerza, Chingao Macranoque, tanto todos los días pensando por mi hijo. Por eso yo quería justicia también. Ojalá ese día estará la mien, no la mien, venimos a Win. En ese día acompañamos a Win, el humo a Win, la mien.
tiempo también Mari, hoy lo que estamos aquí acompañando también, y le doy las gracias a todos también que estuvieron presentes delante del tribunal. Queremos convocar una marcha para el lunes, que lo acompañen los lamienes, los peñis, todos los que puedan, ojalá que vinieran ese día lunes, peñi y lamien. Hoy día anduve medio mal otra vez, largando los días, largando la semana del tribunal, ya no hayamos qué hacer ya. Y claro que tanto el pasaje está subiendo, pero hay que seguir adelante, luchar hasta donde puede uno. Ojalá lo agradezco mis lamienes también acompañando todo aquí, todos son mapuches, y a donde miremos hay mapuches, pero lo agradezco los lamienes, los peñas que estuvieron en antes acompañados, y lo pido gracias y chanto tonga y lamien. Y el lunes, para sin falta, vamos a tener una marcha que lo acompañe todos los lamienes, los peñas, también y a Chalto.